nuestra adoración, pero esto es de dos vías. Nosotros damos y el Señor nos da más. Así que hoy vamos a llevarnos, digo yo, una doble porción de su palabra. No sé si voy a poder desarrollar todo el tema, pero les prometo empezar. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 1, y vamos a iniciar desde el versículo 1. Consideraremos los versículos del 1 hasta el 7 en esta tarde y voy a estar compartiendo con ustedes unas noticias especiales. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Jesús. Si ya lo tiene, me responde con un amén. Si su Biblia no tiene Romanos, pues busque a los cubanos. No, si su Biblia no tiene Romanos, hay un problema. Yo creo que sí tiene. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por esta tu palabra, que es buena, fiel, cortante, eficaz. Señor, nos discierne, Padre, de adentro hacia afuera. Corta, Señor, y diluye todas aquellas cosas, Señor amado, que no te agradan, Señor. Al mismo tiempo es la que nos edifica. Esta es la que nos da y trae sabiduría verdadera, sabiduría que viene de lo alto y no del hombre, Señor. Permite, Señor, y da a tu siervo la capacidad que no tiene, Señor, la libertad, Señor Jesús, para hablar con diligencia, Padre, el poder que no tiene, Señor amado, Señor, para poder, Señor, que expresar, Señor, tu palabra, y que los corazones de los oyentes sean edificados en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Le decía que quería hacer un anuncio muy especial. Y es que verdaderamente le voy a decir algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Y es a estudiar el libro o la carta a los Romanos completa. Pero no lo quiero hacer yo solo, quiero que usted me acompañe. Quiero de una manera expositiva ir verso por verso, hermanos, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que sugerencia aparte, si usted la próxima semana trae una libreta, usted puede ir también tomando apuntes, porque verdaderamente, mis amados, esta es considerada, según muchos, la carta magna dentro de las cartas que Pablo escribió. Y es la más larga de todas. Esta carta tiene 16 capítulos. A pesar de tener 16 capítulos, hermanos, solo tiene 433 versículos y 9,447 palabras. Usted se las puede leer esto en menos de una hora, sinceramente, siendo la más grande de las cartas. Yo creo que las cartas, pues, no eran testamentos, ¿verdad? Así que Pablo se alargó bastante con los cristianos en Roma, precisamente porque era una iglesia muy especial. ¿Por qué era especial? Era la capital del imperio en aquel momento. Y estaba allí, en ese lugar había una iglesia. No se sabe quién la fundó, hermanos. Algunos dicen que fue Pedro quien la fundó. Pablo estaba escribiendo esto 57 años después que después de Jesucristo.
y estaba, hermano, mandándoles a ellos lo que ahora consideramos, a pesar de ser una carta personal para ellos, una carta universal que tiene aplicación para nosotros. Bendito sea Jesús. Es una de las más importantes teológicamente hablando, una de las más profundas. Así que usted va a tener el cuidado, mis amados, y va a tener la paciencia de caminar conmigo y caminar al paso, porque voy despacio, hermanos, porque llevo prisa. Escuche bien lo que le dije. Voy despacio porque llevo prisa. El Señor está a las puertas, pero su palabra tenemos que saborearla. Bendito sea el Señor. La comunidad que estaba en esta ciudad, muy importante, pues era comprendida, mis amados, entre griegos, judíos y de todas las naciones. Roma pudiera ser, actualmente pudiéramos decir, como el Washington o el Beijing de ahora, o la Bruselas. ¿Por qué me refiero a estas tres ciudades importantes, hermano? Porque en Bruselas es la capital de la Unión Europea. Beijing es la capital, hermano, de China, el segundo país más grande económicamente hablando, y muy probablemente en pocos años quizás la primera potencia mundial. Pues eso era nada más y nada menos, era Roma en aquel tiempo. Era una ciudad verdaderamente importante, una ciudad que Pablo añoraba visitar, una ciudad que Pablo, hermano, deseaba llegar allí, pero él no sabía los medios, él no sabía las razones, el cómo ni el por qué de cómo iba a llegar. Entre tanto que él llegaba, hermanos, mandaba palabras y alientos a estos cristianos. Quiero establecer simplemente una base. Yo le dije, quizás no vamos a llegar a culminar todo, pero yo le dije que por lo menos la introducción la vamos a hacer en este día. Pablo le escribe esta carta crucial para entender su mensaje durante el tiempo. Y algo bien importante, hermano, que a diferencia de las cartas que nosotros escribimos, normalmente, no solo Pablo, sino también Pedro, cuando usted escribe una carta, hermano, ¿qué es lo primero que va en el encabezado? Arriba. No, antes de eso, el remitente, ¿verdad? El destinatario. Usted siempre, querido Alicia, querido Christopher, querido, usted empieza con eso. Después de eso, ¿qué viene? El cuerpo de la carta, ¿verdad? Lo que usted le quiere decir, bueno, el saludo, y después el cuerpo de la carta, y por último, ¿qué va? Pues la despedida, y allí usted pone su nombre. A diferencia de nosotros, de lo tiempo actual, antes no. Si usted ve, Pablo se escribe el primero, ¿verdad? Después empieza el mensaje, y verdad, y después, y siempre, obviamente, siempre menciona el destinatario. Voy a pedir si alguien me puede conseguir un poquito de agua, lo voy a agradecer. De donde sea, no hay problema. Ya, mi molino todavía está bueno. Bendito sea el Señor. Entonces, esta ciudad era una ciudad multicultural. ¿Qué quiere decir eso? Allí había de todas las naciones del mundo estaban representadas. Recuérdese que Roma había extendido su gobierno territorial desde Europa hasta Asia, hasta África, ¿verdad? Hermanos, era el gobernante del mundo conocido de aquel entonces, eran ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de esta carta de Pablo a los romanos era presentar una exposición, escuche bien, sistemática y detallada del Evangelio. ¿Y qué es lo que ahora mismo nosotros necesitamos? En una oportunidad escuché un mensaje de un pastor evangelizando a los evangélicos. Y yo decía, wow, ¿cómo es posible si ya están evangelizados? La realidad es que el evangelio, mis amados, como les dije yo, no es un trampolín de una piscina, sino más bien la piscina entera. Nosotros no esperemos estar solo en el trampolín o de disfrutar y ver de lejos. Antes de eso voy a tomar un poquito de agua. Que está bien helada. Perdón. Bendito sea el Señor. Entonces,
mis amados, estos cristianos ciertamente habían escuchado el evangelio, ciertamente habían conocido de Jesucristo, pero todavía no les había alumbrado completamente a su plenitud, digámoslo así, todo lo que el evangelio puede ofrecerles. Recuérdese, aún en ese tiempo había un Apolos que era considerado, dice, como el pico de oro, les decían también. Apolos era un predicador bastante elocuente, pero todavía no sabía acerca del ministerio del Espíritu Santo. Ahora imagínense, si esos eran los líderes, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban ellos? Entonces había una gran necesidad. Y mis amados, se habla mucho acerca del estudio sistemático de la Biblia. Podemos estudiar la Biblia de corrido, pero no la vamos a estudiar cronológicamente. Cuando me refiero cronológicamente es cómo suceden los eventos en una línea de tiempo. Pablo quiso ayudar a organizar. ¿Se acuerda cómo Lucas empieza su evangelio? Lucas dice, ahora queremos de alguna manera ordenar el pensamiento. Pablo tenía esa misma escuela. Pablo venía más o menos de esa misma escuela, preparando el terreno. Pablo estaba con una carta preparando el terreno para su futura visita, su eventual, entrada a Roma, y quizás compartir, como él mismo lo dice, darles a ustedes algunos de los carismas, algunos de los dones, de las cosas que Dios a mí me ha revelado. Bendito sea Jesús. Amados hermanos, habiendo dado esta introducción general al libro de los Romanos, ahora quiero darles otra introducción. La introducción al mensaje de la palabra del Señor. Y este mensaje yo lo he titulado como la gran promesa del evangelio. Dígalo usted, la gran promesa del evangelio. De más está decir que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Mientras mi hermano oraba, él decía, allá afuera vemos muchas malas noticias. Y es cierto, hermano, y no crea que se va a poner mejor. Bendito sea Jesús, pero el evangelio siempre seguirá siendo la buena noticia que todo hombre y toda mujer necesita escuchar. Bendito sea el Señor. Es un gozo, mis amados, compartir verdaderamente. Siempre he querido que la iglesia y todos nosotros estudiemos de manera expositiva, como le dije, versículo por versículo. Y empezar con la gran promesa del evangelio, yo creo que es para celebrarlo mucho más. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo nos ofrece verdaderamente en esta introducción lo que significa la promesa que se cumple nada más y nada menos que en Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Las implicaciones que esta tiene para nuestra vida. Amados, nosotros no vivimos aquí en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dios ha venido cuando Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino ahora a mostrar, mis amados, un nuevo estilo de vida. Escuchen, no trajo una nueva religión. Él trajo un nuevo estilo de vida. Él trajo lo verdadero, lo necesario, lo que el hombre en ese momento carecía. No había luz. Las tinieblas estaban cubriendo la tierra. Así exactamente como cuando en el Génesis habían tinieblas y el Señor tuvo que separar las tinieblas de la luz. El evangelio es luz, hermano, a nuestras vidas. Dice los primeros versículos. Primero dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Detengámonos un momento allí. La palabra siervo que Pablo mismo está utilizando en ese momento es la versión del griego, digámoslo así. Si tuviéramos que pasarlo al hebreo, no sería otro que esclavo. De hecho, hay versiones de la Biblia que dice Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y qué es un esclavo, hermano?
¿Un esclavo puede moverse a su propia voluntad? No. Un esclavo está restringido y lleno de limitaciones. ¿Y quién impone esas limitaciones? ¿Ah? El amo. ¿Y el amo qué hizo para poder tener derechos sobre ese esclavo? Comprarlo. Ok. Nos vamos a retroceder al año 1800 y algo, hermano, 1826 más o menos, cuando en este país el presidente, el 16º presidente de esta nación, que se llamaba ¿cómo? Abraham. ¿Dónde está Abraham? Abraham Lincoln, no tú. Abraham Lincoln. Yo creo que ya he compartido en otra oportunidad esta anécdota. Y es que dice que, mis amados, él fue quien trajo la llamada emancipación para este país, ¿verdad? Por lo menos los principios, hasta el año 1960 prácticamente es que esto se compone un poco verdaderamente al orden que ahora tenemos. Pero antes de todo eso, hermano, la esclavitud era algo legal. Usted no se sentía ni avergonzado ni nada, hermano, por tener esclavos. Es más, yo les aseguro que si ustedes vivieran en ese tiempo y tuvieran la capacidad, se compran 2 esclavos. Era algo conveniente. Imagínese usted, no se podía quejar. Imagínese usted, no se podía ir. Y a la hora que usted lo llamara, ese esclavo podía. ¿Quién no quiere algo así? ¿Verdad? ¿Quién no quisiera algo así? Nadie se sentía mal por eso. De hecho, pues, aún los fundadores, los padres fundadores de este país, casi todos en su mayoría tenían esclavos, tenían servidumbre. Pero, ¿era esto algo moralmente sabio o bueno? Ahora entendemos que no. Ahora entendemos que no es así. Mis amados, no podemos juzgar la historia simplemente desde la óptica actual. Porque si es así, tendríamos que condenar al mismo Abraham Lincoln. Él tenía esclavos. George Washington tenía esclavos. Y así sucesivamente. Muchos creen, hermanos, de que los esclavos siempre han sido los de tez oscura. Y la realidad es que es todo lo contrario. Los primeros esclavos, ¿sabe de dónde viene la palabra esclavo? Eslavo. Eran de los países eslavos. Los rusos fueron los primeros esclavos. En África, hermanos, habían esclavos también. Habían personas de color que eran amos de esclavos. Era la ley del tiempo. Y ahora podemos decir y ver allá y juzgar tal vez, hermanos, tal vez pudiéramos también a los que eran abusivos, pero no todos los amos eran malos. No todos los amos, hermano, no todas las películas de Hollywood nos dicen la verdad o la realidad. Habían amos buenos. Y cuando Pablo somete, dice, toda su vida al decirse, llamarse a sí mismo como un esclavo, como un siervo, he was surrendering himself. Él estaba, ¿cómo se dice surrendering? Rindiéndose. Él dice, mi capacidad para moverme, mi capacidad para ir o para venir está sujeta a la voz de un amo. ¿Y por qué, Pablo? Precisamente ¿por qué? Porque como esclavo fui comprado. Y si fui comprado, me debo a mi amo. ¿Y ese amo con qué pagó? Se preguntarán ustedes. Pues pagó con nada más y nada menos que con su preciosa sangre. Y de hecho, mis amados, la palabra redención significa comprar para liberar. Hermano, no hay vida que goce de más libertad que la vida que Dios nos da. ¿Sabes que ahora eres libre para no pecar?
Hermano, si tú considerabas la capacidad de pecar como un privilegio, te traigo malas noticias. Hermanos, eso era lo que te estaba destruyendo y lo que nos destruye ahora mismo. El pecado sigue destruyendo. Es más, ¿por qué envejecemos, mis amados? Por nuestra naturaleza pecaminosa también. Sí, el pecado vino a arruinar todo. Vino a arruinar todo completamente. Adán y Eva fueron creados ¿para qué? Para que vivieran eternamente. La advertencia era de que el día que comieran, ciertamente morirían. Fue a partir de ese momento que ellos empezaron a morir. Y usted se pregunta, ¿yo cuándo empecé a morir? ¿Sabe cuándo? Cuando nació. Cuando nació, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa todavía. Ahora, que el Señor con su sacrificio ha venido a restaurar para evitarnos a cada uno de nosotros la muerte segunda. No estamos condenados a una muerte segunda, muy probablemente a la primera, pero no a la segunda. Yo sé que no le anima mucho la idea, pero es la realidad lo que le estoy diciendo. Mis amados, él dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Era importante esto. La siguiente declaración dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Ahora bien, dentro de estas hay clasificación entre apóstol y apóstol, hermano. Yo podría decir, hermano, cualificar apóstoles con A mayúscula y apóstoles con A minúscula. El Señor constituyó, dice ciertamente, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Él constituyó, Jesucristo los constituyó y los estableció. De ellos consideraríamos a los 12 primero. Y a Matías, que en su defecto, ¿verdad?, por la muerte de Judas, él fue electo como su sucesor. Y después de esto, el último es Pablo. A partir de ese momento, apóstoles con A mayúsculas ya no hay. ¿Ok? Ahora, usted y yo somos apóstoles también, pero apostolitos. Con A bien minúscula, bien pequeña, con línea fine print. Porque el Señor nos envía a hacer cosas. El Señor, hermano, nos da responsabilidades, ¿verdad? Y eso es ser enviado para hacer algo. Mis amados, las escrituras son algo bien especial para nosotros. Son, como digo yo siempre, la carta de amor que Dios nos ha dado para disipar todas nuestras dudas. Esta promesa, hermanos, la promesa de Dios revelada en las escrituras como tal, para contextualizar un poquito esto, quiero hablarles también de esto, de la promesa de Dios y del Evangelio, que comienza desde el mismo Génesis. En el capítulo 3 y versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. La primera promesa del Evangelio, la promesa de un redentor, aparece precisamente en Génesis, anunciando desde ese momento la victoria de Cristo sobre la cruz. Satanás, la serpiente, que el Señor la reprenda, dice, apenas y puede hacer un rasguño en el calcañal de nuestro Señor. Pero Cristo en la cruz misma, así como se levantó, dice, Él aplastó la cabeza de Satanás. ¿Sabe? Satanás ya ha sido enjuiciado. Él ya tiene su juicio. Él ya sabe. Lo que todavía no se ha cumplido es su condena.
el hecho mismo, hermanos, cuando ya el Señor venga y lo tome y dice, y lo arroje al infierno mismo. Mis amados, entonces comenzando, si Pablo comienza esta promesa del evangelio, tenemos que contextualizar. Isaías 9:6 nos habla del niño que habría de nacer, el hijo que nos fue dado, en el cual Dios puso el principado, dice, sobre su hombro, el cual se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está anticipando la venida del Mesías, el Hijo prometido, que trae la verdadera paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué clase de paz es esa? Como dice mi amigo y hermano Renan Carías, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Bendito sea Jesús. Miqueas también lo habla. Dice, pero tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña de las millares, dice, entre las millares de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y a sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetiza el Salvador que nacería en Belén, cumpliendo la promesa del Señor. Esto es, hermano, esto era el evangelio. Esto era lo que Pablo quería traer en claridad para los hermanos en Roma y para nosotros. El cumplimiento de la promesa que había sido anunciada por tantos años, tantos años. ¿Sabe usted que Isaías escribió, el libro de Isaías se escribió 700 años antes de Jesucristo? Hermano, si tuviéramos que buscar, profecía por profecía de cada una de las cosas que se dijeron del Mesías, si solo se hubieran cumplido 10 de ellas, esto bastaría para romper todo récord de cualquier otro profeta que se llame profeta o brujo allá afuera. Si solo 10. Pero ¿sabe qué? Se han cumplido todas al 100%. Eso es lo que hace extraordinario el evangelio. Alguien dijo, mis amados, alguien que estudió mucho todas las religiones, y en todas las religiones se encuentran a Jesús mismo. En todas ponen a Jesús como alguien importante. Usted sabe, en el cristianismo, en la Biblia de nosotros no se habla de Alá, pero en el Corán sí se habla de Jesús. En los libros de Buda, nosotros no hablamos, la Biblia no habla de Buda, pero los libros que escribió Buda sí hablan de Jesús. Interesantemente eso, ¿verdad? Como todas ellas mismas de una u otra manera reconocen a Jesús. Tal vez no le dan la importancia y la relevancia, pero está en sus libros. Está allí, y muy especialmente los musulmanes, hermano. Ellos hablan del Jesús, hijo de María, y lo repiten a cada momento. La promesa de un redentor del linaje de David, mis amados, era y tenía que ser de esta manera. Pablo nos recuerda el linaje de David cumpliendo una de las promesas más importantes del Antiguo Testamento, que el Mesías sería descendiente ¿de quién? Del rey David. Y sabe, cuando usted mira las genealogías que se encuentran en Mateo y en Lucas también, una genealogía viene por el lado de María y otra viene por el lado de José. Y todas apuntan hasta David mismo. Segunda de Samuel, en capítulo 7, dice, cuando a tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, hablándole a David, levantaré después de ti
de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará la casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios se lo prometió a David. Dios le dijo que su descendencia reinaría para siempre. Pero no se murió David, no se murió Salomón. Y después de Salomón, también Roboam, su hijo, hasta mal se portó, ¿verdad? Y de ahí sucesivamente encontramos, mis amados, que el reino terrenal que se había establecido en Israel se fue diluyendo hasta el momento actual, donde ni hay rey en Israel. Entonces, ¿cómo esta promesa puede llegarse a cumplir? ¿Cómo es que podemos decir que el Señor Jesucristo, descendiente de la raíz de David, reina? Simplemente, mis amados hermanos, porque no fue mérito humano, sino que el Señor mismo, dice, fue quien le dio un nombre que es, ¿cómo? Sobre todo nombre. No estaría, dice, vacío el trono de David. ¿Por qué el Señor tiene, bueno, yo diría esa misericordia con la casa de David? Nos referimos precisamente a Israel mismo, a su pueblo, al pueblo escogido de él. Él hace mención de él, pero este reino, mis amados hermanos, no solo abarca a Israel. La promesa anterior era desde el Génesis capítulo 12. El Señor le dice a Abraham, dice, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. El gobierno y el reinado de David y de sus descendientes siempre fue local. El gobierno y el reinado de Jesucristo es universal. Bendito sea el nombre del Señor. Esta genealogía de Jesús que está en Mateo y que está en Lucas resalta el linaje de David, definiendo de él el legítimo heredero al trono. Las promesas que el Señor le dio a David se cumplen con nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 4. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios, pero Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección. Un punto clave y doctrinal importantísimo, hermanos, del cristianismo es la resurrección. Pablo tuvo que debatir, hermanos, casi que a cuerpo y a sangre por sangre, porque algunos decían que la resurrección ya había sucedido. Y en realidad sí, algunas ya habían sucedido. Pero como Él resucitó, también Él dijo que habría de levantar a los suyos. Si la muerte nos sorprendiera antes, hermanos, tenemos la esperanza de la resurrección para nosotros. Y de hecho, no solo para nosotros, aún para los que no conocieron a Jesús, porque habrá una resurrección para ellos también. Una será para vida eterna, dice, y otra para muerte y vergüenza. Bendito sea Jesús. La resurrección es un acto, mis amados, que desafía toda ciencia y toda lógica humana. El hombre en sí considera, de hecho, cuando alguien muera, decimos, se nos fue. ¿Se nos fue para dónde? ¿Se nos fue para dónde? Yo creo que es mejor decir, se nos fue adelante. Se nos fue adelante. Simplemente se anticipó un poco. Se fue adelante. Pero la esperanza de la resurrección, ¿por qué? Porque nuestro Señor también resucitó. Él venció a la muerte.
Hermano, la muerte se enseñoreaba desde Adán hasta Jesús. Y digo se enseñoreaba, ahora se enseñorea parcialmente. Porque ahora con Cristo Jesús y con el Evangelio, hermanos, quien muere en Cristo no muere, duerme, descansa hasta el día que habrá ser llamado, porque ni aún nuestro cuerpo se va a quedar aquí. De hecho dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Ahora, mientras estamos presentes con Cristo, Cristo hizo promesa que también nuestro cuerpo, porque el mar, dice, dará a sus muertos. En una oportunidad una persona murió en el mar, hermano, se lo comió un gran pez. Y en vez de decir descansa en paz, decían descansa en pez. Pero ese pez que se comió si era un cristiano, dice el Señor que lo va a traer también. Algunos dicen, pero ¿cómo si a mi pariente lo quemaron? Hermanos, si no crea que cuando nos ponen también allá abajo, del polvo venimos y en polvo nos convertimos. Así que si solo polvo el Señor tiene que levantar, lo va a levantar también. Bendito sea el nombre de Jesús. La resurrección, hermanos, es la base y una de las bases, pilares y fundamentos del cristianismo mismo. Si no creemos en la resurrección, hermano, nuestra, tampoco podríamos asegurar la resurrección de Jesucristo. Y esto va para aquellos que son escépticos y que tratan de estar, hermanos, y es más, desafiantemente nos dicen, pruébame que Jesús verdaderamente se levantó, o si por lo menos existió. ¿Y cómo quieres que te lo pruebe? Pruébamelo científicamente, dice. Hermanos, usted puede probar científicamente que su abuelita nació en 1902. No puede. No puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque para que algo se pruebe científicamente tiene que volver a nacer en 1902, porque la ciencia es repetitiva. Usted tiene que llevarla a un laboratorio, estudiarla, analizarla y ver que ese acontecimiento sucedió en ese laboratorio. Entonces, cada vez que alguien diga, pruébemelo científicamente, no te lo puedo probar. Como tampoco tú me puedes probar que tu abuelita nació en 1902. Asimismo, podemos probarlo legalmente. Y aquí vienen las ayudas legales. ¿Y cuáles son las ayudas legales? Una de ellas es la Biblia. Otra de ellas son los testigos. Otra de ellas son los libros. Hermano, legalmente usted prueba su existencia porque alguien guardó en el folio número tal, en el apartado número tal, que usted nació. Así es como se comprueba la existencia de alguien. Y hasta el día de hoy, la arqueología se ha encargado, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablan, hermano. Y las piedras están hablando y declarando que Jesús nació, vivió, murió, pero que también resucitó. ¿Cuántos le dan fuertes palmas al Rey de Reyes? Bendito sea el nombre de Jesús. Esta declaración, hermano, nos dice, declarado Hijo de Dios con el poder de la resurrección. ¿Sabe? Antes de que Jesucristo resucitara, nadie había resucitado por voluntad propia. Usted dirá, ¿o Lázaro? ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. ¿Quién resucitó a Tabita? No, si no se llamaba Tabita, hermanos, ustedes. Es que la niña que se había muerto. ¿Quién resucitó a la viuda de Naín? Es que Naín se llamaba el esposo, ¿verdad? No, Naín era el lugar donde ella vivía. Allí en ese lugar, bendito sea el nombre del Señor. Nadie había resucitado por voluntad propia. No podía, no puede. De hecho, nadie podrá tampoco. Este es un acto sobrenatural. Y Jesús
dice que venció a la muerte. Pablo, hablando a los colosenses, dice que públicamente los exhibió a la muerte. Allí era la oportunidad, hermanos, donde literalmente los poderes del mal tuvieron que salir huyendo. Yo siempre lo he dicho. Esas tinieblas que cubrieron cuando Jesús murió en la cruz, porque dice que a plenas 3 de la tarde, hermano, el sol se apagó. Y la NASA nos asegura de que en el año 33 de nuestra era hubo un eclipse en ese lugar. O sea, esto no es un invento. Yo le digo que la NASA misma lo comprueba. Pero estas tinieblas no salieron de otro lugar. Esta era la manera de celebrar del enemigo. Él dijo: lo acabé, he matado al Hijo de Dios. Como dato importante y una nota aside, usted sabe que cuando Jesús estaba siendo juzgado y presentado delante del pueblo, tenían a 2 personas. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el otro, hombre? ¿Cómo? Barrabás. ¿Y usted sabe qué significa Barrabás? No. Era ladrón por deporte. El otro que digo cuando en el juicio, no cuando estaba en la cruz. ¿Ok? Cuando estaba siendo juzgado, cuando estaba frente a Pilatos. Estaba con Barrabás y estaba con Jesús. Él le dio la opción porque en la Pascua siempre se liberaba a un preso. Esa era la tradición. Y entonces, ¿sabe que técnicamente, mis amados hermanos, los fariseos de aquel tiempo, ellos quisieron utilizar un tecnicismo porque Barrabás significaba hijo del Padre. Y Jesús era el Hijo del Padre también. Entonces ellos simplemente se equivocaron de sujeto. Pero ellos estaban en sus mentes para limpiar sus conciencias negras y oscuras, pretendiendo engañar al Rey, al Señor, al Padre, decir: hemos liberado al Hijo del Padre. Barrabás llevaba un nombre bien bonito. Yo sé que ninguno de ustedes le pondría Barrabás a un hijo de ustedes, pero no tiene un significado malo. Era el Hijo del Padre. Y en vez de liberar al Hijo del verdadero, del Padre verdadero, they choose for the fake one. You see how cheap they are? How low they can go. Qué tan bajo puede ir un abogado, hermanos. Ellos estaban diciendo, hermanos, liberando al Hijo del Padre, pero no al verdadero Hijo del Padre. Y es más, Jesucristo no estaba esperando que lo liberaran. Jesucristo fue a la cruz determinado, hermanos. Él no fue allí para dar lástima. Hay algo que teníamos muy confundido antes, hermanos, y es que antes, cuando pertenecíamos a la religión, siempre mirábamos al Cristo crucificado. O si no, lo mirábamos en un sepulcro. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y era llevado, yo miraba a un Cristo que necesitaba ser rescatado. Yo miraba a un Cristo, hermano, que siempre estaba con un rostro de dolor. De hecho, cuando escuché una canción, creo que es de este hermano de allá de Chile, que dice: yo creo en un Cristo vivo. Yo creo con Roberto Orellana. Esa canción, hermano, me llena tanto, porque nuestro Cristo no está crucificado, no está dentro de una tumba. Se levantó al tercer día y se levantó con poder. Por eso es que Pablo dice: con el poder de la resurrección. No hay nada más poderoso, hermano, que darle vida a algo que estaba muerto. Por eso es que usted y yo somos el milagro de vida de Dios sobre la faz de la tierra.
en sí, en nosotros, a vista la resurrección de Cristo. ¿O es que usted estaba vivo, hermano? No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la salvación, escuche bien esto, no es una escalera que nosotros tengamos que escalar. No. La salvación es el brazo extendido de Dios que nos saca y nos levanta. ¿O usted ha visto un muerto, hermanos, queriéndose levantar solo? No, hermano. Usted y yo estábamos muertos, bien muertos. Como diría que fíjate. Estábamos bien muertos. Entonces solo el poder de la resurrección. Pablo quiere ahondar en esto, el poder de la resurrección. Él nos dio vida aun cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. El centro del evangelio, hermanos, y Pablo quiere asegurarse en este capítulo 4, es la resurrección de Jesús y el poder que ahora actúa en nosotros para ser, hermanos, ahora hijos del Padre también. Por adopción, sí. Pero ¿sabe lo interesante de la adopción? Yo siempre lo he dicho, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando un niño nace, hermanos, y es criado dentro, así como esta chiquita, ellos no eligieron a ella. A ellos, a la hermana Karina y al hermano Juan, le tocó ella. And you're dealing with it. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia cuando un niño es adoptado? Usted va al orfanato, hermanos, y ese día se los presentan todos. Y ese día ninguno rompe un plato. Y todos se miran bonitos y bien bañaditos, me imagino. Y bien cambiaditos. And even though quizás si usted fuera, usted estaría, pick me. Pero ¿sabe qué? El padre que va al orfanato y que necesita un hijo, lo escoge. Por eso es que usted es escogido de parte de Dios. Usted fue escogido de parte de Dios. El Señor lo escogió a usted. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre los hijos naturales que pudiéramos decir que fue Israel. Nosotros fuimos escogidos. Escogido fui de Dios, dice el coro. Escogido. El poder de la resurrección actúa en nosotros. Aquel que fue despreciado, hermanos, entre los hombres, aquel que fue varón de dolores, dice Isaías, el que fue experimentado en el quebranto, el que por su llaga fuimos nosotros curados, el que por el cual dice que tuvo que descender hasta las más profundas, hasta las profundidades, para arrebatar, dice, las llaves del infierno. Arrebatarlas para que ya no tuviera dominio sobre nosotros. Usted se pregunta, y alguna vez quizás cruzó por su mente, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días? Mis amados, la lucha fue grande. El precio a pagar su sangre, sí. El botín o la recompensa de todo eso era la iglesia misma. Era que el enemigo ya no iba a tener ese dominio sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el quebrantamiento, hermanos, ¿cómo se llama? Los dolores y los golpes que usted y yo merecíamos, Él los tomó sobre sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos el versículo número 5. Versículo número 5. Y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ok, cada don que usted recibe es un acto de la gracia de Dios. Yo siempre lo he compartido de que aún y a pesar de que están siempre de la mano, caminan como 2 gemelitas, la misericordia y la gracia, ¿verdad?
siempre van a la par. La misericordia y la gracia. Las visten igualitas, quizás, ¿verdad? Pero la realidad es que son diferentes. La misericordia es, mis amados hermanos, no recibir el castigo que merecíamos. Eso es misericordia. Usted y yo merecíamos el castigo. Y ahora, ¿cuál es la gracia, pastor? La gracia es recibir el favor que no merecíamos. Mire, una cosa la merecíamos y otra cosa no la merecíamos. Merecíamos el castigo, pero no merecíamos su gracia, no merecíamos su favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pablo estaba consciente acerca de esto. Pablo recibe por gracia el ser apóstol, el ser enviado. Y no estoy ahorita para contárselo ni usted para saberlo, no, para leerle todo más bien. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 y en Gálatas 1:1, usted encuentra allí, hermanos, las evidencias fehacientes del apostolado de Jesucristo. Porque eso estaba en cuestión en aquel tiempo. Es más, era desafiado, hermano, constantemente acerca de su apostolado. Por eso él tenía que poner un sello apostolar. Era entendible, en aquel tiempo, mis amados, las cartas se enviaban selladas. Y cuando se dice sellada, era literalmente selladas. En el libro del Apocalipsis dice que se abren los 7 sellos. ¿Y cómo era el sello? Siempre me acuerdo de la tarjeta de invitación. Algunas de ellas se les ponía con cera líquida y se utilizaba el anillo que tenía una forma peculiar, hermanos, tallada en relieve para poder imprimir sobre aquel sello el sello. Imprimir sobre el wax el sello. Imprimir sobre la espelma, ¿qué le podemos decir? Lo que se utilizaba en ese momento. Entonces Pablo agarra su firma, agarra su puño y, amados hermanos, no de manera jactanciosa, sino simplemente para hacer saber, mis amados, de que lo que estaban a punto de recibir venía, hermanos, con la autoridad que Jesucristo mismo le había dado. Por eso era importante que usted lea, como le digo, Hechos capítulo 9, Hechos los capítulo 22 y Hechos capítulo 26 y Gálatas 1:1. Allí Pablo imprime y dice, esta es mi firma. Dice, recibí por gracia el apostolado. ¿Qué significa esto? Yo no merecía. Él dice, yo era perseguidor de la iglesia. Yo lo que merecía era que me mataran. Yo no merecía ninguna gracia de esto, pero el Señor le plació. Sabe que algunas versiones dicen, le plujo el haberme usado. O sea, como quien dice, de regalada gana. ¿Alguna vez usted dijo, a mí no me da la santa regalada gana? Pues al Señor le dio la santa regalada gana de otorgar el apostolado a un hombre como Pablo. ¿Y cómo era Pablo, hermano? Mecha corta. Era un hombre, hermanos, que dice perseguidor de la iglesia. Era quien llevaba cartas de autorización, como quien dice, aquí están ¿cómo le llamarían? Una carta judicial del juez tal. Me envía desde Jerusalén. Ustedes tienen que comparecer. Y dice la Biblia que no los llevaba así mire, si quiere vaya. Los agarraba del pelo arrastrados. Y el que se rebelaba, y hermano, yo no sé si usted ha visto esos videos de muchos policías abusadores que le están diciendo, no resistas, no te resistas, no le está resistiendo y le están dando, hermano. Ese era Pablo, un abusador, quizás. Él mismo lo reconoce. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. Eso era él, un perseguidor. Pero ¿cómo se puede manifestar la gracia de Dios así, hermanos? La pregunta es, hermanos,
cómo es que pudo haberse manifestado la gracia en nosotros también. En una oportunidad alguien preguntó, ¿cómo es posible, dice, que Dios haya dicho de Jacob y de Esaú? ¿Sabe qué dijo de Jacob y de Esaú? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y la gente encuentra, hermanos, como que fuerte esa palabra para, como quien dice, para el pobre Esaú, ¿verdad? Y encuentran fuerte de que Dios haya dicho esas palabras, decir, a Esaú aborrecí. Pero nadie encuentra, hermanos, ni incuestionable decir, ¿cómo es que Dios amó a Jacob? Si también no era ficha, hermano, no era una buena ficha. Eso es lo interesante de Dios, hermano. Esto no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel del cual Él tiene misericordia. Cada vez que usted se le asigne, que Dios le ponga una asignación como un privilegio para servir al Señor, recuerde esto, usted no se merece ese privilegio. Hermanos, si tuviéramos que hablar primero, el que está aquí detrás de este altar no se lo merece. No lo merecemos. Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios que actúa para que ahora nosotros, obviamente la gracia tiene un abanico amplio de cosas que hace. En este momento nos estamos refiriendo al privilegio de poder servir al Señor. Para Él, dice, en el apostolado. ¿Qué hacía un apóstol en aquel tiempo? Fundaba iglesias, supervisaba las iglesias, las confirmaba. De hecho, vamos a leer más adelante que Pablo le dice, deseo iros para confirmarles. O sea, como quien dice, para asegurar de que esa es una iglesia de Cristo, que allí se está predicando la verdad. Bendito sea el Señor. Pablo señala la gracia que recibimos a través de Jesús. Esa gracia que también, hermanos, trae el llamado a la obediencia, a la fe que ahora profetizamos. La respuesta del Evangelio nunca será, hermanos, algo intelectual, sino más bien una respuesta vivencial. Es lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Es la manera en que Él se manifiesta nuestras vidas, hermanos. La fe que también es un regalo de su gracia. Usted dijo, oh, yo creí porque yo tengo fe. Pues la fe con la que creíste también te la dio el Señor. Sí. Hermano, escuche y lo voy a repetir nuevamente. La salvación no es una escalera. La salvación es la intervención divina de parte de Dios. La salvación significa esto: o eres salvo o no eres salvo. No hay términos intermedios. No es que tampoco está allá en, ¿cómo se llama? Longhorn. Pongámoslo un poquito más fácil, hermano. Un lugar de esos, Texas, no sé qué. Texas Roadhouse, donde, ¿cómo quiere el steak? Medium well done, red. Hermano, no es la salvación. O eres o no eres. O eres salvo o no eres salvo. No son tus méritos. Nunca van a ser tus méritos. No son tus obras. Somos y hacemos obras porque ya somos salvos, no para salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación que Cristo otorga no solo es un regalo, sino también un llamado a vivir en la obediencia y en la fidelidad. Romanos, más adelante en 16 dice, pero ahora manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. La obediencia a la fe es un mandato para todos los creyentes que se da naturalmente. Usted no puede obligar a la gente a tener fe.
No. Oh, yo quisiera que tuvieras más fe. No, hermanos. Recuerde que la fe misma es un regalo. Y que Dios la da según quiera darla. Por eso es que vemos a unos hermanos con más fe que otros. Unos están en un nivel espiritual y otros están creciendo. Unos son bebecitos, otros son toddlers o infantes, otros ya son teenagers, otros ya están jóvenes maduros, otros ya están viejos y otros están más viejos. Mejor quitémoslo de viejo y digamos más maduros en la fe. Y todo esto se otorga, bendito sea el nombre del Señor, de parte de Dios. Ok, sigamos leyendo. Versículo número 6. Versículo número 6. Ya estamos terminando, ¿no? Entre las cuales dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hubo un retiro hace unos años atrás que en mi país se llamaba Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y la base, porque usted no encuentra uno que diga soy de Cristo, pero la base es esta. Lo voy a volver a leer nuevamente. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. Toda esta introducción, mis amados hermanos, tiene que ver en la relación entre, vuelvo nuevamente, entre un amo y un esclavo. Entre un amo y un siervo. Un siervo, hermanos, que tiene que estar a la disposición de su amo cada vez que su amo le llama. ¿Ok? Como cuando usted, hermanos, si su jefe le llama y le pide algo, hermano, usted sabe, su jefe es el que firma el cheque, ¿verdad? Y entonces él le dice, tengo esta asignación para ti, y usted lo hace ¿cómo? Con mucho gusto, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Algo más, jefecito? ¿Algún cafecito o algo? ¿Verdad? Usted está a la disposición, porque usted está para recibir ¿qué? Un salario, ¿verdad? El Señor dijo que hay algunos pastores que son asalariados, porque cuidan de las ovejas por el salario nada más. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la fe y del servicio al Señor, no lo hacemos por eso. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, esto hasta hace poco se los dije, que cuando nosotros damos nuestras ofrendas, cuando nosotros damos nuestros diezmos, no lo damos para que Dios nos dé. Damos porque ya nos dio. Si no, no pudiera dar. ¿Verdad que sí? Tiene lógica y sentido esto. Mis amados, nosotros servimos a Dios porque Él nos dio fuerzas. Nosotros servimos a Dios porque Él nos dio vida. Bendito sea el Señor. Recuérdese que de muerto usted no podía servir a Dios. La carne, dice, no puede servir a Dios, ni puede, no quiere ni puede. Pero el Espíritu, hermano, que ahora habita entre nosotros, la resurrección de Jesucristo que ahora habita entre nosotros, ahora nos impulsa para hacer las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús, llamados para ser de Cristo. Hermanos, mire, yo creo que esto es lo que debe llenar, iba a decir de orgullo, pero está feo eso de orgullo. Ok. De plenitud y de satisfacción a nosotros, el que seamos de Cristo. Dice, del cual toma nombre, dice, toda familia de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. En el cielo hay familias, hermano. Yo voy a buscar, ¿dónde está la mansión de los Sánchez? ¿Dónde está? ¿A dónde se está alojando los? Diga su apellido, hermano. Los Rodríguez, ¿a dónde se están alojando? Los Jacinto. Yo siempre creía que el hermano se llamaba Jacinto, pero es el apellido de él. Juancito Jacinto. Mis amados, así será. De Él, somos de Él y vivimos para Él y morimos también para Él.
Porque y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Romanos 1:6. Somos del Señor. Somos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados, no hay nada más hermoso de saber de que tenemos una identidad. Es un derecho universal que está en la Carta Universal de los Derechos Humanos. El que todo niño tenga derecho a un nombre. Son firmantes más de 200 países. ¿Sabe por qué? Porque antes los niños, si no había registro civil o si no querían los padres, no estaban obligados a ir a decir, me nació el 9º ya. Hermano, tal vez solo el primero iban a sentar, ya cuando iban por 6 ya no querían ni ir al pueblo. Pero ahora es una obligación de que todo niño tenga un nombre y esté asentado en un lugar. Yo no sé, en mi país dicen asentado, no sé si en el suyo dicen. Así mismo, yo siempre decía, voy a ir a sentar el niño. Yo creía que llevaban el niño y lo sentaban en un lugar. No, pero era el proceso de inscripción, inscribirlo. Ahora bien, mis amados, escuche bien esto, y esta es la buena noticia del Evangelio, que el Señor le ha dado a usted también un nombre y le ha puesto como el apellido suyo, eres mío, eres mi pertenencia. Amado, yo no sé si usted cuida las cosas que son preciosas. Una joya usted la guarda dentro de un joyero, ¿verdad? Si tiene dinero, pues va al banco para que se lo cuiden en las bóvedas del banco. Busca un lugar, hermano, especial para que no se pierda. Y esto es lo bueno del Señor, que lo ama a usted como algo tan precioso. Serás, dice, mi especial tesoro. Bendito sea Jesús. Y cuando le compara a usted, dice, son la niña de mis ojos. Son la niña de mis ojos. Y no se imagine una niña, hermano, porque a muchos varones les cuesta cuando uno dice que es la niña de los ojos del Señor, ¿verdad? Pero se refiere a la pupila. ¿Y qué hace usted cuando algo amenaza su ojo, hermano? Cierra el ojo. Cuando algo amenaza, el Señor cierra las puertas también. Cuando tu salvación, cuando tú crees que creer perder tu salvación, el Señor cierra las compuertas para que haya seguridad dentro de ti. Pablo estaba diciéndole eso. Tu salvación está asegurada. Tu lugar en el cielo. Jesús lo dijo, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Hermanos, ya se ha preparado un lugar para mí en la mesa del Señor. Ya se ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Por eso es que esta carta de Pablo, hermanos, esta carta a los romanos es tan, pero tan importante. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos el versículo número 7. Y todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente, esto concluye la primera parte de la salutación. Esta era la salutación con la cual Pablo se estaba dirigiendo a ellos. Gracia, dice, y paz. Gracia y paz. Cosas bien necesarias, hermano. Oh, yo necesito la gracia de Dios. Usted necesita la gracia de Dios. Yo necesito la paz de Dios. En medio de tanto conflicto, necesitamos la paz de Dios. El Señor le dijo a Moisés, y esto es algo que lo hacemos casi siempre, a menos que se me olvide a mí, ¿verdad? Pero yo siempre le bendigo con lo que el Señor le dijo a Moisés en Números 6:24. Jehová te bendiga, Jehová te guarde,
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Paz. Esta bendición del Antiguo Testamento, esa paz y esa gracia, ahora la encontramos en Cristo Jesús también. Bendito sea el Señor. Él vino a hacer el cumplimiento de esto. Yo sé, mis amados, que a lo mejor quizás usted, una gran mayoría de los que aquí están, pues quizás ya tiene sus papeles, están de una manera legal aquí en este país, pero hay otros hermanos que no lo están. Hay familiares suyos, hay amigos suyos, probablemente coworkers, gente que usted conoce en su trabajo. Y con todo lo que está sucediendo ahorita mismo, las noticias que se están dando, las redadas, las amenazas, les ha robado la paz a algunos. Yo quiero, hermanos, que en esta tarde nosotros oremos al Señor. Hermanos que aquí están esperando una respuesta, que quizás están con ansiedad, no saben cuál va a ser el futuro. ¿Sabes qué? Yo quiero asegurarte algo. Dios quiere darte paz en tu corazón. Dios quiere que tú te lleves paz en tu corazón y que sepas, yo estoy en el asunto. A mí no se me ha olvidado tu archivo. Yo lo tengo presente. En el libro no recuerdo cuál de los profetas dice, pero dice, yo llevo tu nombre en mis manos. Se dirá, al juez se le olvidó, a la gente de migración se le olvidó, al Señor no se le ha olvidado. Y Él dijo que te habría de bendecir en el campo o en la ciudad, donde quiera, Él habría de bendecirte. Y yo creo esta promesa. Pablo les estaba llamando, quizás algunos de ellos que estaban en Roma, estaban presos. Habían sido llevados tal vez como esclavos allá y estaban también, mis amados, quizás en una condición. A ver cuándo me viene la ciudadanía romana. A ver si puedo aplicar a esto. Las cosas como que no han cambiado mucho entre aquel tiempo y hoy, entre 2000 años y hoy. Todavía nos seguimos desesperando. Todavía, hermano, nuestra humanidad nos traiciona. Pero el Señor está aquí y te dice, yo quiero darte paz. Ponte sobre tus pies.